Dios misericordioso, Dios bueno. Quiero también agradecer al pastor de la congregación, Samuel Guzmán. Dios te bendiga, pastor, y a su amada esposa por permitirme también estar aquí, y a mi hermano, quien ha sido el vínculo humano con el cual estamos aquí en esta noche para poder compartir con ustedes el pan del cielo, que es la palabra de Dios. Yo he sido invitado por mi hermano porque él ha querido que hablemos de la Santa Cena, de aquella cena que fue instituida por el Señor la noche en que Él fue entregado, la noche en que Él cenó por última vez con sus discípulos. Y en estas 3 semanas que estaremos aquí con ustedes, jueves por la noche, hablaremos de la cena del Señor. Primero vamos a hablar de la cena basada en lo que eran los pactos en todas las Escrituras. Vamos a hablar de cómo se hacían los pactos y qué significa el pacto que el Señor hizo en aquella noche con sus discípulos. La segunda semana lo vamos a enfocar desde el punto de vista de su cultura, culturalmente, cómo se hacía, cuáles eran los pasos y sus significados. Y en la última semana los vamos a plantear por qué el pan y por qué el vino fueron los elementos escogidos para este importante acontecimiento. Yo quiero que, estando puestos en pie, tomemos la palabra de Dios, la Biblia, en nuestras manos y vayamos al Evangelio de Mateo, en su capítulo 26. Mateo capítulo 26. Desde los versos 26 hasta el verso 29. Cuando por favor lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Esta palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, yo te pido que en esta noche, a través de tu Santo Espíritu, tú uses mi vida, Señor, y ponga en mi boca palabras de vida, palabras de esperanza, una palabra que cambie, una palabra que transforme, una palabra que liberte, una palabra que sustente, una palabra que cambie nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude, oh Dios, a ser quebrantados por ti, a ser doblegados por ti, Señor, de una forma tal que te obedezcamos de manera voluntaria y que nuestra voluntad, Señor, sea tomada por ti y que tú hagas en nuestras vidas como tú quieras que hagamos, Señor. Dios mío, gracias por este pueblo que se ha congregado en esta noche para abrir su corazón, para abrir su mente, para abrir sus oídos a tu palabra, Señor. Que tú vengas preparando sus vidas, que toda distracción, que todo cansancio, Señor, sea quitado en esta noche y que tu pueblo pueda escuchar esta palabra y hacerla suya, oh Dios, porque es palabra tuya, es palabra de vida, oh Padre Santo. Señor, purifica nuestras vidas en esta noche
Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mi nombre es Gerald López Mata. Yo soy hermano menor de su querido hermano Frank Howard López. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Central Jesucristo Fuente de Amor, pastoreada por Luis Reyes. Y en esta noche pues estamos aquí para compartir esta palabra. Bueno, sin más preámbulos. Iglesia, es importante que nosotros como pueblo de Dios conozcamos cuáles son las cosas que Dios ha establecido para nosotros, las cosas que Dios nos pide y las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos aquí están bajo el pacto con el Hijo? Yo quiero que levanten las manos, todos los que están bajo pacto. Parece que hay personas que no están bajo pacto. Bueno, pues eso tiene que cambiar. Es importante, si queremos nosotros ser parte del pueblo redimido, que estemos bajo pacto. Primero, que estemos comprometidos bajo ese pacto. Porque este fue un pacto que fue dado para que nosotros estemos en Él, por Él y para Él. Para beneficio de nuestras vidas, para beneficio de nuestra alma y para la salvación de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a plantear cuál es la importancia del estar bajo pacto y qué nos pide las Escrituras del estar bajo pacto. Es importante para todo creyente participar en la cena del Señor. Sí, muy importante. Es más significativo de lo que usted meramente podría pensar. Porque la Santa Cena no es simplemente una ordenanza hecha por el Señor para cumplir con un mero requisito. Lo que yo quiero traer a tu conciencia en esta noche es la importancia de cuando nosotros participamos en el partimiento del pan y el vino. Es sumamente importante que toda persona que diga estar bajo pacto participe de la Santa Cena cada vez que la iglesia local lo convoca. Porque esto tiene una simbología muy profunda y muy significativa. No es un mero requisito. Los pastores, cuando convocan al pueblo, entendiendo la importancia de la Santa Cena, señores, no es para llenar un espacio en el programa eclesiástico. No, es algo que va mucho más profundo. Es algo que es de mucha importancia, porque cuando participamos estamos diciendo que estamos bajo el pacto del Hijo de Dios que fue hecho en el madero. Pero tenemos que conocer las razones, tenemos que conocer el porqué de este pacto, el porqué del participar en la Santa Cena, el porqué la Santa Cena no puede ser solamente vino, ni tampoco puede ser solamente pan. Tiene que ser pan y vino. Los dos elementos tienen una importancia capital en lo que es la obra de Dios. Y para nosotros poder entender lo que es un pacto en las Escrituras, yo quiero que ustedes abran la Biblia conmigo y nos vayamos a Génesis capítulo 15, verso 7 al verso 21. Génesis capítulo 15, verso 7 al verso 21. Bendito sea la gloria de Dios. Si lo tienen, digan amén. Gloria a Dios. Vamos a leer. Verso 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos,
y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Bendito sea el nombre del Señor. Lo vamos a dejar hasta ahí. Nosotros conocemos bien la historia de Abraham. Abraham era un caldeo. Abraham es llamado por Dios. Abraham está en la tierra de los cananeos, en tierra de Canaán. Y llega un momento donde Dios le dice: en esta tierra donde tú estás, la va a heredar tu descendencia, tú y tu descendencia. Y él le pregunta: pero ¿cómo yo he de heredar? ¿En qué sabré que la he de heredar? Y Dios le dice: tráeme un becerro, un carnero, una tórtola y un palomino. Y entonces le dijo: córtalos por la mitad, pon la mitad de un lado y la mitad frente al otro. Y dice las Escrituras que ni la tórtola ni los palominos fueron cortados en dos. Es importante que ustedes sepan que en la antigüedad, cuando dos personas hacían un pacto, se hacía este mismo ritual. Se tomaban animales, se cortaban por la mitad y los pactantes cruzaban en medio de los animales cortados. Luego, entonces, las partes que pactaban hacían una comida, y con la comida quedaba sellado el pacto. Claro está, las condiciones de lo que era el pacto se discutían primero. Luego se cruzaba en medio de los animales y luego se hacía un banquete. Cada parte representaba a las partes pactantes. Si se ponían los animales, se hacía una línea a la izquierda y una línea a la derecha. Si las dos partes que pactaban cruzaban en medio, la persona que iba del lado izquierdo, la línea de la izquierda, lo representaba a él. Y el que pasaba del lado derecho, la línea derecha de los animales, representaba al que iba del lado derecho. Cuando se hacía el banquete, las partes del animal de la parte derecha eran consumidas por el que iba a la izquierda. Y las partes que representaban al lado de la izquierda eran comidas por el que iba al lado de la derecha. Y ahí quedaba el pacto sellado. O sea, tu parte es mía y mi parte es tuya. Ahora, hay algo muy importante. La Biblia habla antes de Abraham de 3 pactos. Estaba el pacto con Adán, Génesis capítulo 3. Estaba el pacto con Noé, Génesis capítulo 9. Y este es el tercer pacto que aparece en todas las Escrituras. El pacto con Abraham. Este pacto se hizo con un sacrificio de sangre. La sangre, hermanos, era un requisito de un sacrificio de sangre como medio de establecer un pacto.
Y esto aparece en el capítulo 15, verso 1 al verso 21. Juntos a las instrucciones que Dios le dio a Abraham, los animales que habrían de ser ofrecidos eran cortados en mitades y ordenados colocados frente a frente. Los participantes del pacto pasaban, entonces las mitades indicaban que el pacto era irrevocable. O sea, cuando se pasaba, era un pacto irrevocable, sobre todo cuando se comía. Si ustedes se fijan, la evidencia interna de las Escrituras dice que Abraham no pasó conjuntamente con Dios. Si usted lee detenidamente el texto, sobre Abraham sobrevino un sueño. Y dice que él veía dos cosas en el verso 17. Un horno que humeaba y una antorcha de fuego. El horno que humeaba y la antorcha de fuego fueron quienes pasaron en medio de los animales cortados. Y usted se preguntará, ¿pero cómo va a ser? Pero el pacto es con Abraham. Y usted acaba de decir que las partes que pactaban eran las que cruzaban en medio de los animales. Sí, lo que pasa es que Dios no hizo un pacto con Abraham. Realmente, quienes cruzaron en medio de los animales cortados fueron el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo fueron quienes cruzaron en medio de los animales. Y yo se lo voy a demostrar por las Escrituras. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué Dios hizo esto? Sencillamente, si uno de la descendencia de Abraham quebrantaba el pacto quedaba irremediablemente roto. Pero Dios tenía un propósito mayor para Abraham y para su descendencia. Por eso Dios no se arriesgó a cruzar conjuntamente con Abraham. Porque hubiese sido Abraham, hubiese sido Isaac, hubiese sido Jacob, hubiese sido los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, o cualquiera de los hijos de las 12 tribus, cualquier persona que hubiese violado el pacto, uno de los acápites del pacto, el pacto quedaba irremediablemente roto. Pero Dios, en su amor, en su misericordia y en su sabiduría, no cruzó conjuntamente con Abraham, sino que el Padre y el Hijo se comprometieron entre ellos a hacer este pacto para beneficiar a Abraham y a su descendencia. Ahora, ¿cómo podemos probar esto? Bueno, vamos a leer primeramente Éxodo 19:18. Vamos allá, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto que acabamos de decir. Vamos a leer desde el verso 17. Verso 17 de Éxodo capítulo 19. ¿Cómo dice? Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Ese era el monte Sinaí. Verso 18 dice que todo el monte Sinaí humeaba. Humeaba. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Un horno que humeaba, porque la presencia de Jehová estaba allí. Lo que indica
que el horno que humeaba, que vio a Abraham cruzar en medio de los animales, era el Padre. Ahí está el horno que humeaba. Ese era el Padre. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, la antorcha de fuego. Vámonos ahora a Isaías capítulo 62, verso 1. Vamos a ver qué dice el profeta mesiánico. Como muchos le llaman, el profeta evangélico. El profeta que habló, que más habla sobre Jesús de Nazaret. Dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una, bendito sea Dios. ¿Quién es la salvación? Cristo es la salvación. Hermanos, Dios no quiso comprometer la salvación de la humanidad en manos de ningún hombre. Cristo se hizo hombre, sí, pero el hombre perfecto. El hombre que no pecó, sobre sus hombros descansaba la salvación de la humanidad. Por eso, en ese pacto, cruzaron el Padre y el Hijo. El Padre demandando una justicia que solamente su Hijo hecho hombre podía realizar. Por eso la salvación de Israel y del mundo es por medio de Jesús de Nazaret, porque por Él venía la salvación. Ahí es donde los católicos se equivocan, porque ellos dicen, y ellos creen, y ellos entienden que Jesús de Nazaret puso a Pedro como la piedra del fundamento del evangelio. Mas Pedro dice en su primera carta que la piedra que desecharon los constructores vino a ser la piedra del ángulo, se está refiriendo a Jesús. Entonces Pedro está diciendo, yo no soy la piedra, yo no soy la roca, yo no soy el fundamento de la fe, ni soy el fundamento de la salvación. Es mi Señor, Cristo Jesús, con el que yo anduve. Porque la salvación es algo muy serio, hermanos. Nosotros somos beneficiarios de un pacto. Verdaderamente, si uno lee cuando Dios llama a Abraham, usted se dará cuenta que cuando Dios llama a Abraham y lee los evangelios, nosotros somos injertados dentro del pueblo que será salvo por el pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso somos salvos. Pero es por medio de un pacto donde se derramó sangre. Por un pacto que tenía que ser sellado. Un pacto que fue hecho por el Padre y por el Hijo. Y que ellos cruzaron para comprometerse en traer salvación a la humanidad. Había que participar de ese momento. Abraham no pasó. Pasaron el Padre y pasó el Hijo. Ahora el Padre y el Hijo, ellos no comieron en ese momento. No era el momento. Allí faltó un elemento y fue el elemento comer lo pactado para que esto entonces fuese sellado de manera definitiva. Ahora bien, como estamos estableciendo estos principios bíblicos, entonces yo le voy a solicitar a ustedes que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 24, verso 1 al verso 11. Y vamos a ver qué dice esta palabra. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Primero, el pueblo acepta los términos del pacto. Lo primero, ahí está. El pueblo dijo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Si nosotros somos cristianos, para entrar en este pacto tenemos que aceptar las cosas que nuestro Señor dijo. Que quede bien establecido eso. Porque cada pacto tiene sus cláusulas. Y cada parte del pacto se comprometía a cumplir con las cláusulas del pacto, para que el pacto no fuese roto. Primero. Segundo, verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ahí está la segunda parte. Primero, los términos. Segundo, sacrificio. Amén. ¿Van entendiendo? Primero, el pueblo aceptó la palabra de Jehová. Segundo, el sacrificio. Tercero, lo tercero viene ahora. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pueblo vuelve y se compromete. Aquí vemos el elemento sangre. Elemento sangre, la sangre y una nueva rectificación del compromiso. Entonces tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hermanos, hay que obedecer el pacto. Verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Verso 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Zafiro, el zafiro es color azul cielo. Ellos estaban delante del trono de Dios. Óigame bien, delante del trono de Dios. Hermanos, señores, cuando nosotros aceptamos el pacto o aceptamos las cláusulas del pacto, entramos en el pacto, somos rociados con la sangre, ratificamos el pacto. No importa dónde usted esté, no importa dónde esté la congregación, usted está delante del trono de Dios. Participar de la Santa Cena es una alusión a estar delante del trono de la gracia. Por eso es importante, porque estamos asumiendo un compromiso. Y para agradar a Dios hay que obedecer. Y el pueblo dijo: obedeceremos. El que no participa de la Santa Cena no está obedeciendo a Dios. Y el que no obedece a Dios no está bajo pacto. Y el que no está bajo pacto
tiene en juego su salvación. Y no te estoy metiendo cuco. Esto lo dice la Biblia. Es lo que dice la palabra. Quebrantar el pacto es peligroso, hermanos. Es sumamente serio. No es algo tan sencillo. Es algo serio. Dios es un Dios serio. Dios cumple su palabra. Hasta ahora Dios ha cumplido todo con relación al pacto. Y su disposición es que su pueblo obedezca todos los acápites del pacto en el cual nosotros hemos aceptado. Verso 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios. Y dice dos palabras que yo quiero que la digan ustedes. ¿Y comieron? ¿Qué comieron? El pan. ¿Y qué bebieron? El vino. El pacto fue sellado. Ustedes sabían que en la cultura hebrea, cuando se iba a hacer un pacto matrimonial, el pacto se sellaba cuando se comía pan y se tomaba vino. Nosotros, que nos llamamos la novia de Cristo, somos su novia porque este pacto es como un pacto matrimonial. Y los pactos matrimoniales en Israel se sellaban cuando se hacía el contrato entre los padres de los novios y se comía pan y se sellaba el vino. Ya todos los acuerdos del matrimonio estaban hechos y comerse el pan y comerse el vino era rectificar que los acuerdos se iban a ejecutar. O sea, los contratos matrimoniales, los acápites que eran hechos entre los padres, tenían que ser cumplidos de ambos lados. Señores, no es una mera coincidencia lo que Cristo estaba haciendo en la última noche que cenó con sus discípulos. No era una mera coincidencia, era un pacto matrimonial. Porque por eso somos llamados la novia. Por eso a la novia se le dio que se vistiera de lino fino. Lino fino. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos comieron y bebieron. Y allí fue sellado el pacto con Israel. Pero también quiero hablarles de algo que está en Éxodo también, Éxodo 34, 27. Vamos allá también. Resulta que después que Israel sella ese primer pacto, Moisés se quedó en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Y el pueblo comete el pecado del becerro de oro. Y entonces Dios tiene que renovar el pacto de nuevo. Y eso está en Éxodo 34, 27, que dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a esta palabra he hecho pacto contigo y con Israel. Miren, hermano, la palabra hecho es en hebreo la palabra karat, que significa cortar, cortar en pedazos. También significa amolar, rebajar, hacer un pacto. Este verbo karat aparece casi 300 veces en el Antiguo Testamento, pero generalmente esto significa cortar algo
o rebajar algo mediante cortes, pero su uso más importante está en la frase que comúnmente se traduce como hacer un pacto. Karat era el verbo más apropiado en este caso, debido al corte de animales sacrificados cuando se inauguraba un pacto. Para una buena ilustración sobre la concertación de un pacto, es precisamente el texto que utilizamos al principio, Génesis capítulo 11, verso 7 al verso 21. Todo pacto tenía que ver con cortar en un animal y con el derramamiento de sangre. Y este verbo aparece aproximadamente 300 veces en el Antiguo Testamento. Y deja una significancia muy importante para lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque Él fue lacerado. Pero Él, antes de ser lacerado, Él dejó constancia del significado y de la importancia de la Santa Cena. Porque, por ejemplo, ¿qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6? Vamos allá. Porque es la Biblia, es la palabra de Dios la que tiene que establecer lo que es un pacto bíblico. Y nosotros tenemos que tratar de abrazar estos principios porque son importantes para nuestra relación con el Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 6, del verso 47 al verso 59. Dijo Él, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice el verso 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, pero este piensa que nosotros somos antropófagos. O sea, nosotros somos personas que vamos a comer carne humana. Y él le responde, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene vida? ¿Tiene vida? Y yo le resucitaré en el día de reposo. Hermanos, yo creo que el Señor habló claro. Aquí. El que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Y Él le promete resucitarle en el día postrero. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bendito sea la gloria de Dios. Evidentemente, vuelvo y repito, Jesús no está diciendo a nosotros, ustedes tienen que ser antropófagos, o sea, personas que comen carne humana. No tienen que ser caníbales, no se está refiriendo a eso. Jesús aún no había muerto y ya había anunciado las razones de su venida. Y Él dice que el que no come de su carne y bebe de su sangre no tendrá vida eterna.
el que no lo hace no será resucitado en el día postrero. Y él habló de la resurrección. Pero también, si somos entendidos, también tiene que ver con el arrebatamiento. También tiene que ver con el rapto de la iglesia. Yo creo que si ustedes están aquí, si nosotros estamos aquí, y por poca cosa nos atreveríamos a perdernos algo tan grande, entonces estamos perdiendo el tiempo. Porque el que no participa de la Santa Cena no está siendo parte del pacto. Y el que no come del pacto no come la vida eterna. Y el que no tiene la vida eterna no será resucitado y mucho menos será salvo. La Santa Cena no es algo sencillo. Podremos verlo como algo sencillo, pero Jesús de Nazaret es quien está hablando. Y recordemos que Él es quien salva y Él es quien condena. Porque Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Los judíos le acusaron a Él de caníbal y antropófago. Y de loco, porque no entendieron lo que Él estaba diciendo. Y Él le dijo, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero que el que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, esto Él lo declaró antes de su muerte. Y lo estableció la noche antes de ser colgado en el madero. La noche antes de ser muerto. Él estableció esto como una norma no solamente para recordarlo, sino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es importante participar de la Santa Cena. Es una ordenanza de nuestro Señor y si nos hemos comprometido, así como se comprometió Israel a obedecer, nosotros tenemos que tener la visión de que Dios trabaja bajo los mismos fundamentos a través de la muerte de su Hijo. Si no obedecemos lo que Él pide y si no lo hacemos, no seremos salvos. Eso es lo que esto significa. Porque el que no está bajo pacto no puede ser beneficiario de los acuerdos del pacto. Y en los acuerdos del pacto que Él está estableciendo está la vida eterna, está la vida en abundancia y está la resurrección y la salvación de nuestras almas. Así, hermanos, que si nosotros rechazamos participar en la Santa Cena, estamos rechazando la vida eterna, la vida en abundancia, la resurrección y nuestra salvación. Tiene que tener un sentido el hecho de que vengamos aquí. Tiene que tener un sentido el hecho de que somos cristianos, sí, pero tenemos que obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque esos son los acuerdos del pacto. Y los acuerdos del pacto, si se violan, no hay pacto. Así se hacía en la antigüedad. Y así lo hizo el Señor. ¿Tomando qué? El mismo ejemplo. Los mismos parámetros. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios dice lo cumple. Y Dios es un Dios serio. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Estas palabras que fueron dichas por Jesús no cambiarán. Porque son el fundamento de nuestra fe. Así es que, iglesia, yo espero que ustedes comprendan la gravedad de no participar en la Santa Cena. Es un peligro para nuestra salvación. Hermanos, el que se sale de los acuerdos de un pacto no puede ser beneficiario de ellos. No puede recibir los beneficios del pacto. No creas que lo estás recibiendo, porque Dios no viola sus principios. No lo violó en la antigüedad, ni los va a violar ahora. Así es que, iglesia, muchas gracias. Hasta aquí mi participación y que Dios te bendiga grandemente. Y la persona que continúa con nosotros. Bueno, seguimos el jueves. Amén.
Estamos siendo edificados, ¿verdad que sí? Entonces, a partir del jueves ya tenemos preguntas. Desde el jueves próximo, entonces, habrá preguntas al final. Para alguna inquietud de ustedes podamos, el hermano Gerald pueda responder en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gerald, por tu participación. Gracias por esta edificación, porque realmente nos actualiza con un tema tan importante que tiene que ver con la vida cristiana, que es la Santa Cena. Pónganse en pie en esta noche. Vamos ahora a colectar las ofrendas. Aleluya. Prepare su ofrenda en esta noche. Aleluya. Vamos a pedir que Cecia pase seguido y levante. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias porque podemos levantar las manos para ofrendarte en esta noche, Señor. Recibe la honra y la gloria de los cielos y todo el amor que sentimos por ti lo expresamos también cuando ofrendamos para tu honra y para tu gloria, Señor. Bendice a tus hijos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pasen por aquí, hermanos, hermanas, en esta noche traiga su ofrenda y con eso usted demuestra lo agradecido que está de su Dios.